Todavía no habíamos saludado, después de una visita estupenda por Dalvila, gracias a Rosa y a Nines. Y vamos a empezar ahora la segunda jornada de estos talleres sobre paisaje urbano histórico y su proyección en los paisajes culturales, con una ponencia titulada Paisaje urbano histórico y entorno natural, que va a estar a cargo, en concreto en la Sierra de la Tramuntana, eso es, que va a estar a cargo de Miquel Badell. ¿Ya has visto que digo bien Badell? Sí. Miquel Badell Balaguer, que es director insular de paisaje y territorio del Consell de Mallorca. Él es de profesión arquitecto y ha ejercido esta profesión también desde el Colegio de Arquitectos de Mallorca. Y bueno, ahora está a cargo y es el responsable del sitio Patrimonio Mundial Sierra de Tramuntana, y bueno, nos va a contar un poco también esa otra perspectiva de entorno natural de los paisajes culturales. Cuando quieras, Miquel, gracias. Buen día a todos, buenos días a todos. Bueno, cuando en este nuevo enfoque que hacemos de los paisajes culturales, este encuentro en Ibiza nos permite dar un poco una visión más, no tanto ya del territorio, sino de esos núcleos urbanos que están dentro de la Sierra de Tramuntana. Un poco y siguiendo, como nosotros somos chicos aplicados, y cuando UNESCO redacta manuales de buenas prácticas, nosotros los intentamos aplicar. Intentaré explicar las acciones que estamos haciendo siguiendo las recomendaciones sobre el paisaje urbano histórico que nos ha propuesto la UNESCO, un poco lo que estamos haciendo y qué acciones estamos haciendo para preservar este bien. La primera parte, evidentemente, primero es un poco introductoria para la gente que ya no nos haya escuchado y aún no conozca muy bien lo que es la Sierra de Tramuntana, que entiendo que todos lo conocéis, pero bueno, por si acaso siempre lo repetimos muy rápidamente. Bueno, como sabéis, la Sierra de Tramuntana, todo lo que está declarado Patrimonio de la UNESCO es todo este trozo de territorio que se marca, casi todo, en gran parte es zona tampón, y solo hay una pequeña parte que es zona núcleo, pero bueno, nosotros siempre consideramos nuestro nivel de actuación a nivel de toda la zona delimitada. Es importante recordar un poco los criterios, porque como ayer nos recordaba Mónica, si nuestro objetivo es preservar estos valores, los valores universales excepcionales, pues tenemos que saber qué es lo que recordamos, qué es lo que estamos preservando. Y la definición un poco de la Sierra de Tramuntana es el paisaje cultural constituye un ejemplo significativo de un paisaje agrícola mediterráneo que tras siglos de transformación del terreno escarpado para explotar los escasos recursos disponibles y gracias a las condiciones orogénicas, climáticas y vegetales específicas se ha mantenido productivo y bien integrado con los asentamientos humanos. O sea, acabamos con los asentamientos humanos. Bueno, los datos, para los que no lo sabáis: 90 kilómetros de longitud, 15 de ancho, importante, 20 municipios, unos 135.000 habitantes. Vale, aquí ya nos empezamos a centrar un poco en el tema a tratar hoy. Si teníamos que hablar de núcleos urbanos históricos, tenemos que saber cuántos núcleos de población tenemos. En la sierra aproximadamente podríamos decir que tenemos unos 29 núcleos de población. De estos 29, unos 19 podríamos considerar que son núcleos históricos. El resto serían urbanizaciones o crecimientos contemporáneos. De estos 19 tienen la consideración de BIC en la categoría de conjunto histórico 6, que son Estellencs, Deià, Sacala, de Deià, Lluc-Calcari, Beniarràs y Orient. Las recomendaciones siempre nos están hablando de que no hemos de centrarnos solo en esos sitios que tienen la máxima protección, sino en estos ámbitos genéricos. Como he dicho, 29 poblaciones.
En esta revisión que estamos ahora intentando introducir, porque como siempre decimos, el concepto de paisaje es un concepto vivido y bueno, cuando se hizo la delimitación, pues hay gente, primero se hizo, como Mónica sabrá, íbamos un poco perdidos al principio y nos costaba identificar cuáles eran nuestros valores. Cuando se hizo de la delimitación se hizo sobre límites de, sobre todo de valor ambiental, y entonces buscamos los límites de las figuras de protección ambiental. ¿Y qué pasó? Pues que allí donde estaba el valor patrimonial, que eran las casas que estaban en la parte plana, muchas de las fincas quedaron fuera, o algunos pueblos que se sienten totalmente su identidad desde la Sierra de Tramuntana se quedaron fuera. Ahora nos estamos planteando que deberíamos revisar un poco esta zona tampón, no la núcleo, la tampón, para satisfacer esta demanda de la población, porque si entendemos que paisaje es identidad y ellos se sienten de esta zona, pues qué más que menos que reconocer su identidad. Estos pueblos que están así al margen, en el borde, son Mancor, Selva, Caimari, Moscari, Port de Sóller, Port d'Andratx y el núcleo histórico del puerto de Andratx y Cala San Vicente. Bueno, cuando hablamos de entorno natural de las poblaciones, ¿qué entendemos por este entorno? O sea, si estábamos hablando de que un poco del valor universal de la Sierra de Tramuntana, que es esa conquista del territorio mediante sistemas hidráulicos árabes y una organización territorial que viene después en la Edad Media con la conquista cristiana, un poco con estas poblaciones que diríamos generalmente, siempre la excepción confirma la regla, diríamos que su estructura es muy similar. O sea, allí donde confluyen varias vaguadas y que el territorio permite un cierto nivel, menor desnivel, la confluencia de dos vaguadas, se ubicará una población. Seguramente en una de estas vaguadas, como veis, hay ese punto que es la fuente que dará vida a este núcleo, y a partir de allí se genera todo un sistema hidráulico de acequias, la acequia de arriba, la acequia de abajo, que van repartiendo, y en medio este núcleo de población con la torre, diríamos, que es el sitio de refugio si viene una horda de piratas, de invasores, etcétera. Y diríamos que es el entorno natural de las poblaciones de la Sierra de Tramuntana, totalmente interrelacionado con el pueblo, ya que el pueblo se genera y se forma a partir de esta red de acequias y de caminos. Después, ya alrededor de este valle fértil con parcelas más pequeñas, están ya las grandes posesiones que generan su pequeño ámbito. Es esta estructura territorial que generará ya la conquista cristiana. Ejemplo, Banyalbufar, por ejemplo. Aquí veis este paisaje, este entorno natural. O sea, podéis ver la población y toda la estructura de acequias que salen a partir de la fuente de allí al lado de la vila y el voltants, Font de la Vila. A partir de allí sale una acequia más arriba, una acequia más abajo, cruzan por dentro del pueblo y definen este entorno natural, que es un poco de lo que estamos hablando hoy. Estas son las imágenes, el camino que lleva a la acequia, la fuente de la vila, y que después las acequias van generando todo este paisaje de albercas y bancales donde se produce. Puede ser Banyalbufar, puede ser Deia. Ya veis en la punta, en la promontorio entre dos vaguadas,
por el cual pasa una torrentera, tenemos la fuente que emana el agua, que se va repartiendo y va colonizando todo este entorno natural. Bueno, siguiendo un poco la guía de las recomendaciones, ¿cuáles son los problemas y perspectivas con el paisaje urbano histórico y su entorno? Bueno, el primer punto que nos indica la guía es el problema de la urbanización y mundialización. Son clásicos. La presión del mercado extranjero va desplazando a nuestra población local. El crecimiento urbano de algunos núcleos, pensad que estamos hablando de más de 29 núcleos, siguen con planeamientos muy antiguos, desarrollistas y anticuados. Y entonces se generan problemas continuos de lo que en Mallorca ya se ha venido a decir los petits. Petit de ya, petit Bunyola, etcétera, que son crecimientos totalmente bastante fuera de escala de esa población, que además en suelo urbano, no son nuevas urbanizaciones, es suelo urbano clasificado, en el que se generan estos pequeños pueblos que además no son para la demanda de la vivienda de la población, es para viviendas de gente de fuera, para extranjeros. Petit Bunyola, otro caso ejemplar de cómo estos entornos urbanos, que ahora parecen que son suelo rústico, pero que realmente es suelo urbano. Y la incapacidad, como se puede ver, del ayuntamiento, que se ve incapaz de parar estas actuaciones, porque le representarían indemnizaciones millonarias intentar parar estas actuaciones. Otro punto importante, siguiendo la guía, es el desarrollo económico. La guía nos habla de que no debemos renunciar al desarrollo turístico, pero también al mismo tiempo ya tenemos las recomendaciones también de ahora recientes, por ejemplo, sobre paisaje cultural y turismo, que nos ha hecho ICOMOS, que nos dicen, bueno, sí, desarrollo sí, pero sin perder el punto de vista de que el objetivo es la preservación del bien, no es el desarrollo en sí. Un poco aquí vemos esta noticia: el alquiler vacacional genera 283 millones de euros en la Sierra de Tramuntana, pero en letra pequeña ya hay un dato que ya empieza a ser más preocupante. Según las noticias, 1 de cada 10 viviendas de la Sierra son vacacionales. No creo que sea muy cierto, pero es un dato que ellos mismos ponen como... Ellos mismos lo definen. Masificación en la Sierra y la UNESCO. Noticias también muy singulares, como que la UNESCO aprueba un reglamento para el uso turístico en la Sierra de Tramuntana. Bueno, la UNESCO define unas buenas prácticas en general para los paisajes urbanos, pero en Mallorca, que todo es muy nuestro, hemos decidido que la UNESCO lo ha hecho para nosotros. Bueno, y después esto. Otro factor importante es el desarrollo económico, el desarrollo agrícola. Mientras tenemos un éxito en los núcleos urbanos, la actividad agrícola pues va disminuyendo y hay que tomar medidas para ello. O sea, el campo se queda sin brazos, la actividad agraria ha disminuido un 14%, los bancales se van abandonando. Esto sería un poco los problemas. Y por último, según la guía, el último tema importante es el medio ambiente. Bueno, pues el cambio climático y sus consecuencias están ya incidiendo en la Sierra de Tramuntana. Los fenómenos adversos ya son frecuentes, aquellos tifones o cat de fibló que eran muy esporádicos, ahora ya suelen ser bastante más habituales. Problemas de sequía y también otro que ya hemos comentado aquí, todo el tema de cómo hacemos esta transformación
esta descarbonización de nuestro territorio, toda la problemática que se están generando con la implantación de energías renovables en sitios con alto valor paisajístico y cultural. Bueno, la misma guía nos define herramientas para conservar el paisaje urbánico histórico y su entorno. Uno de los puntos básicos, conocimiento y planificación. Para poder actuar y preservar los conjuntos urbanos, tenemos que conocer qué es lo que está pasando en nuestro territorio. Nosotros, como ya muchos conocéis, tenemos todo nuestro sistema de indicadores, tenemos otros estudios que hacemos desde el Departamento de Territorio, como es el suelo vacante, o sea, saber la capacidad que tiene cada población de cuántos petits de llars se pueden generar o petits bunyolas se pueden generar. La verdad es que es preocupante, pero son planeamientos municipales que hay que intentar reconducir. Algunos ejemplos de lo que nos dicen los indicadores. Pese a que tenemos grandes desarrollos urbanos, se está perdiendo población, o sea, la sierra en general no pierde, pero sí que hay núcleos que están perdiendo población. Y esto es importante conocerlo. Están perdiendo población porque las casas se están ocupando para otros usos que no es el de... La población se ve, la estamos echando de sus núcleos tradicionales. En cambio, aquí se ve por qué estamos echando a la gente, la presión turística. Como podéis ver en la gráfica, no importa ninguna explicación. Hay más plazas turísticas que población en Deià, Banyalbufar, Estellencs, Fornalutx. Y hay otros que realmente tienen menos. Bueno, es un dato, son datos. En cambio, cuando analizamos la superficie de suelo, vemos que el olivar se mantiene, pero por ejemplo, los frutales, que son los que están caracterizando este entorno inmediato natural de los núcleos, está en recesión. Son datos que son los que después nos han de servir para tomar las decisiones. Bueno, el retroceso de la agricultura. Los sistemas normativos. Bueno, pues ahora ya vamos a las soluciones. Primero se nos propone que conozcamos, que hagamos estudios, y después uno de los pilares o de los ejes es mediante los sistemas normativos. En esto estamos trabajando y primero intentamos que los planeamientos municipales se actualicen para evitar estos crecimientos que están alterando el entorno natural. También estamos desde el instrumento supramunicipal, que es el plan territorial, también intentamos reconducir estas cuestiones, y también a través de una iniciativa específica que también ya conocéis un poco, que es la Ley del Paisaje Cultural de la Sierra de Tramuntana, también intentaremos dar algunas soluciones a estos problemas que hemos visto. Primer paso es, bueno, si hay planeamientos obsoletos, pero es que tenemos dos municipios que en estos momentos es que no tienen ni planeamiento. O sea, no pueden tener un planeamiento obsoleto porque no lo tienen. Hay que reconocer que Estellencs lo tuvo, pero por sentencia judicial. Aquí en Ibiza también sois especialistas, pues lo que pasa es que en Ibiza salió el anterior plan y en Estellencs no pudo salir el anterior porque no lo había. Y entonces se están rigiendo por las directrices y por delimitaciones de suelo. Bueno, desde el Consell, aquí está Luis, que están trabajando para redactar estos planeamientos de estos municipios que no lo tienen y a la vez también definir sus catálogos municipales. Como mínimo, una vez que estén aprobados estos, ya tendremos que todos los ayuntamientos de la sierra tendrán planeamiento. Otra medida que estamos tomando es dar empujoncitos a los ayuntamientos. Claro, son ayuntamientos pequeños, el alcalde está aterrorizado, ve que tiene un problema, pero no se atreve.
nosotros ya les intentamos dar todo el soporte y toda la seguridad jurídica de que tomen medidas valientes, como por ejemplo el alcalde de Valldemossa, que tenía toda esta franja que veis aquí. Era una unidad de ejecución para construir 33 chalets que evidentemente hubieran distorsionado toda la entrada del pueblo de Valldemossa. Lo tenéis grafiado abajo, no sé si se ve mucho, pero este es el ámbito. Lo mismo en el ayuntamiento de Puigpunyent y también en Lloseta también están trabajando en modificaciones. Estas últimas un poco han sido incentivadas debido a un decreto ley de la comunidad, que si no actuaban ellos, actuábamos nosotros, pero bueno, da igual, lo importante es que se actúe. Mediante el decreto ley, como os decíamos, 9/2020, nos habilitó a los planes insulares a entrar dentro del planeamiento municipal y revisar estas unidades de ejecución que no se han desarrollado y que permitían desarrollos como el que veis, esa zona en círculo. Aunque a todos os parecerá que es una zona de huertos magnífica, es una unidad de ejecución en la que cabían unas 40 viviendas, chalets, otro de ya petit nuevo. Y así, mediante esta modificación número 3 del plan territorial, intentamos como mínimo salvar, desclasificar y pasar a rústico todas estas unidades de ejecución. En Alaró, una que permitiría 160 viviendas, en Deià la que estáis viendo, la UE1, que es esta, en Pollença no está directamente en el núcleo de Pollença, no está en la Cala San Vicente, pero bueno, es un desarrollo de un hotel justo en el borde del núcleo, en plena Sierra de Tramuntana, para desarrollar un hotel de 274 plazas, allí donde empieza un camino de estos de memoria histórica, que son los caminos que se construyeron durante la Guerra Civil, y seguramente en este entorno inmediato es donde debió estar el campo de concentración de los trabajadores. Y en Sóller también otra unidad que también intentaremos desclasificar. Bueno, aquí veis más el caso de Puigpunyent, una unidad de ejecución. Aquí el alcalde, esta la ha hecho el alcalde, fue hábil y negoció ahora no me acuerdo si eran 20, sí, unas 20, eran 20 unifamiliares, y he conseguido convencer a los propietarios para reducirlos a 5 unifamiliares y intentar preservar un poco este entorno natural detrás de la iglesia. La lástima ha sido la Comisión Balear de Medio Ambiente, que les ha dicho que aunque no ha entendido bien el concepto, o no lo ha querido entender, de pasar de 20 han reducido 15, pero ellos entienden que lo que introducen son 5 y les están incitando a decir que no se puede ejecutar hasta que nos resuelvan todos los problemas que tienen con el abastecimiento de agua. Y entonces te encuentras en la situación de que dices, bueno, si el promotor al final no les dejan ejecutar los 5, pues tiran a la basura la modificación y ejecutan los 20 y se ha acabado la historia, que tienen todo el derecho del mundo. Pero bueno, estamos en ello. Deià, con la modificación número 4 del plan territorial, estamos intentando regular la implantación de las energías renovables. De esto ya trató el taller que hicimos en Palma. No voy a ampliar mucho más el tema. Sí que en aquel momento estábamos haciendo un catálogo de buenas prácticas. Hay que decir que la presión que se nos ejerció sobre este catálogo, que era al fin y al cabo un catálogo de buenas prácticas, pero sí que entraba, no solo entraba en el paisaje propiamente paisaje de la Sierra de Tramuntana, sino que intentaba regular la implantación en toda la isla de Mallorca de las renovables.
presión de los instaladores, etcétera, que veían que coartábamos su libertad de poner las placas como ellos quisieran. Se nos hizo retirar, pero bueno, nosotros insistimos y ahora ya de manera reglada en la modificación número 4 estamos introduciendo estos conceptos de cómo implantar las energías renovables con criterios elementales: coplaneidad, integración, evitar las zonas de máxima visibilidad, o sea, muy elemental, pero bueno, ya veremos cómo va. A nivel de la sierra sí que lo importante es que también apostamos por la biomasa y declaramos como zona prioritaria, es decir, que la implantación de una planta de energía renovable no necesitará la figura de interés general, sino que bastará con una licencia del ayuntamiento para implantar el edificio para poner unas calderas de biomasa, que si bien es cierto podrían estar en edificios existentes, pero queremos apostar tan fuertemente porque es una necesidad de la sierra. O sea, si no es tanto por el cambio climático, sino por intentar fomentar la gestión forestal, que ahora es inexistente, pues mediante esto intentar fomentar al máximo y quitar todo posible pega hacia las energías renovables. Es cierto que en esta modificación hay un apartado específico y definiendo cómo en los conjuntos BIC, como ya una normativa ya bastante más estricta. En principio, lo que son los BIC y edificios de catálogo integral, se prohibiría la implantación de placas fotovoltaicas, excepto autorización de la Comisión Insular de Patrimonio o de la Comisión de Patrimonio si existe en ese municipio. Pero un principio de tutela, de cautelar, de protección, sí que lo implantamos. Bueno, no quiero decir que esto usamos esta para generar debate, no decimos que esto tenga que ser el futuro, pero podría ser que llegase a pasar esto. Bueno, ya discutiremos cuál es el resultado. Bueno, hablábamos de turistificación. Bueno, pues también para evitar la turistificación, mediante la zonificación que nos permitió la ley turística del 8/2020, desde el Consell, analizamos todas las poblaciones de Mallorca y mediante unos sistemas de análisis poblacionales, casas vacías, crecimiento, etcétera, hicimos todas unas tablas y detectamos unos núcleos que eran los núcleos, o sea, vulnerables que definimos, en los cuales considerábamos que ya la presión turística era tan elevada que no deberíamos permitir nuevas viviendas vacacionales. Si bien es cierto que ahora estamos en una moratoria de plazas turísticas, en aquel momento seguía habiendo plazas turísticas que se podían otorgar, pero ya prohibimos de raíz que en los núcleos estos, que ya antes en el análisis hemos visto que ya había más plazas turísticas que población, pues prohibir la implantación de nuevas plazas de vivienda unifamiliar, Banyalbufar, Orient, Port des Canonja, de Yayu, Calcari, etcétera. Todos estos, en principio, no se podría implantar ninguna nueva plaza turística. Mediante la ley de la sierra introducimos una figura, como digo, nosotros vamos siguiendo las recomendaciones que se nos hacen y desde UNESCO, desde ICOMOS, se incide mucho en la figura de impacto patrimonial. Hemos introducido la figura del impacto sobre el paisaje cultural para dar una herramienta a ese municipio que tiene ese planeamiento obsoleto, no ha sido capaz de actualizarlo, y entendemos que aquello que son, por ejemplo, promociones de más de 10 millones de euros o de más de 10 viviendas, pues deberán evaluar su impacto sobre el paisaje cultural de la sierra. Estamos dándole una herramienta en la cual nosotros le podremos dar el apoyo necesario al ayuntamiento para intentar reconducir estas situaciones que no deberían producirse. También
Otra figura para preservar estos núcleos tradicionales es lo que define la ley. Hasta ahora, gran parte de la Sierra de Tramuntana era paraje pintoresco, por lo tanto se asimiló a la figura de Vic y cada municipio tenía que realizar su plan especial. Algunos lo han realizado, otros no. Y lo que implica que es un atasco total de la Comisión Insular de Patrimonio, que para cambiar tejas o cambiar persianas necesitan la autorización de la Comisión Insular de Patrimonio. Con la ley pretendemos definir un plan especial único para toda la sierra que cubra todos esos huecos de esos municipios que no se han adaptado y homogeneizar y actualizar esta normativa. Bueno, una de las herramientas también es el tema de la participación ciudadana. Evidentemente para nosotros es fundamental. En los instrumentos de planificación que estamos actuando, pues la participación es fundamental. Por ejemplo, aquí sale una imagen de este Gens. Es cierto que hubo un cierto revuelo en este municipio porque no se entendió bien lo que era un avance y parecía que se quería hacer todas las propuestas que salían en el avance. Pero bueno, lo que conseguimos es un proceso de participación ciudadana que yo nunca había ido a un proceso de participación en que más de la mitad de la población del pueblo se sentó en una mesa, dibujaban, pintaban, hacían esquemas, discutían durante tardes tórridas de un julio allí discutiendo. Pero bueno, yo creo que es importante que la gente se haga propia del planeamiento. Y después, por ejemplo, en la redacción de la ley, pues hemos estado discutiendo por activa y por pasiva. Yo tampoco nunca había hecho un proceso de tantos talleres de participación ciudadana, tantas mesas de reuniones con los alcaldes, asambleas, después con todos los miembros de los distintos elementos de la gobernanza que ya nos vienen definidos por el plan de gestión. Y reuniones intensísimas, o sea, con la mesa permanente, que es el órgano que nos reunimos cada 2 meses, que es el que define la gobernanza del paisaje cultural de la Sierra de Tramuntana, reuniones de 2 horas discutiendo punto por punto cada parte de la ley que les afectaba y tal. Yo creo que es un tema de los cuales nos sentimos bastante contentos del tema de la gobernanza, y con la ley proponemos ya no solo esa gobernanza de la gente hacia nosotros, hacia más del consorcio, sino que esta gobernanza también implique a todas las administraciones y sentar en la mesa a todas las administraciones, que ese es el objetivo de la ley Sierra de Tramuntana, la coordinación entre las distintas administraciones. Otro de los puntos que ya se habló ayer bastante, que es el tema de la financiación, evidentemente. Es necesario, si queremos preservar, invertir. Llevamos ya una tradición desde el consorcio de subvenciones para mantener este paisaje agrícola que es tan caro y costoso de mantener. Generalmente, aproximadamente solemos repartir 1 millón en subvenciones, 1 millón de euros. Una parte va para los ayuntamientos, para recuperar elementos patrimoniales, empedrados de caminos, lavaderos, acequias, y después para particulares, que son los que están manteniendo todos estos bancales y etcétera. Como motor de desarrollo económico, no solo, como dice el manual, se trata de que la administración inyecte, sino que también se trata de que los particulares colaboren. Pero para animarlos estamos generando todo el tema que ya conocéis de la marca Sierra de Tramuntana, que ahora el viernes que viene ya haremos su presentación definitiva y ya en principio ya estará implantada y ya solo faltará su dinamización. Sí, ya. Y por último, proyectos para dinamizar, detectar estas fincas abandonadas y ya está.